Bienvenidos al 10º video de ejercicios de JavaScript en CodeWars. Vamos a resolver este ejercicio You Only Need One Beginner, que era del video pasado, y vamos a recibir un arreglo por el parámetro A y queremos saber si el valor que viene por el parámetro X se encuentra dentro del arreglo. Para ello vamos a crear de base un bucle for que recorra el arreglo por completo. Por lo tanto, vamos a preparar ese bucle for, ¿sí? Nuestra va a arrancar en 0 hasta que i sea menor que el arreglo.length, o sea que su longitud, y vamos a hacerlo incrementar. Bien, ¿y ahora qué queremos hacer? Bueno, queremos chequear si, por casualidad, alguna posición de ese arreglo es igual al valor que nos entra por x. O sea, si alguna posición de ese arreglo es igual a lo que entra por x. Bien, en caso de que encuentre una coincidencia, queremos que retorne verdadero, es decir, que hay coincidencia dentro del arreglo, y fuera del bucle, en caso de que el bucle termine y no encuentre coincidencia, pues simplemente que retorne false. ¿Sí? Y listo, ahí lo tenemos terminado. Entonces podemos ver el test, vemos que pasa el primero, tiramos test de vuelta y vemos que pasa el segundo. Otra forma en la que lo podemos resolver es utilizando un método nativo de JavaScript que se llama includes, que básicamente lo que hace es devolver un booleano en positivo o negativo, dependiendo de si se encuentra o no se encuentra el elemento en el arreglo. Y es tan simple como decir retornar si a.includes x. Y fíjense que si revisamos, pasa el primero y también pasa el segundo. Vamos ahora con el segundo ejercicio del video pasado, que era Powers of 2. En este ejercicio nos iba a entrar un valor n y queríamos armar una colección de elementos que fuesen 2 elevado a todos los números desde 0 hasta n y coleccionarlo en un arreglo. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer eso? Bueno, yo iba a empezar con un arreglo vacío, cuál va a ser mi colección a la que quiero llenar. Y luego quiero utilizar un bucle para poder ir recorriendo elementos desde 0 hasta n. Entonces vamos a decirle for, arrancando con una variable i que empieza en 0, porque recuerden que queremos elevar 2 desde 0 hasta n, entonces tenemos que empezar de 0, mientras que i sea menor o igual que n, porque n está incluido dentro de los valores que queremos, a los que queremos elevar el número 2, y esto, ¿sí?, incrementando i para poder alcanzar la condición. Entonces, ¿qué queremos hacer? Quiero agarrar el valor 2, elevarlo a todos los números hasta n, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la n, y empezar a empujar al arreglo todos esos resultados. Entonces, arreglo.push, y quiero pushear 2 elevado a cada valor de i. Entonces, cuando i vale 0, 2 a la 0, lo pusheo. Si i vale 1, 2 a la 1, lo pusheo. Y así hasta 2 a la n, y lo pusheo. Y terminamos. Y una vez que tenemos toda la colección completa, simplemente retornamos el arreglo, ¿sí? Vamos a probar este test. Vemos qué pasa. Probamos el segundo. Y pasa también. Recuerden que hay muchísimas formas para poder resolver este ejercicio. Esta es solo una de ellas. Así que busquen si quieren otras formas de resolverlo, intenten ser creativos, se puede resolver con bucles, se puede resolver con recursión, se puede resolver con funciones de orden superior, así que prueben diferentes mecanismos, ¿sí? Lo único que estoy haciendo, recuerden, en estos ejercicios es intentar explicarles cómo funciona el ejercicio y una forma de poder resolverlo. Veamos ahora el tercer ejercicio del video pasado, que era Pythagorean Triple. Este es un poco más difícil que todo lo que hemos visto antes, porque implica una serie de acciones para poder resolverlo. Teniendo en cuenta que entra como argumento un arreglo de enteros desordenados. Por ejemplo, este de acá, 5, 3, 4. De esos elementos, sí que sabemos que van a ser 3 enteros positivos siempre, tenemos que tomar el más grande por un lado. Por ejemplo, en el caso de 5, 3, 4, queremos tomar el 5 por un lado, y por el otro lado queremos tomar el 3 y el 4. El 5 representaría la hipotenusa, y los otros dos pues representarán los catetos. Lo que queremos saber es si cada cateto elevado al cuadrado y sumados entre sí son iguales al valor de la hipotenusa, ¿no?, elevado al cuadrado. Por lo tanto, queremos extraer primero este. ¿Cómo podemos hacer eso? Esto lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando el objeto
math, de matemáticas de JavaScript, buscando el método max para obtener el máximo dentro del arreglo. Y luego lo que vamos a hacer es abrir este arreglo, ¿sí? Y tomar los elementos por separado y revisarlos uno por uno. Para esto usamos el operador de propagación, que son estos tres puntitos, integers. ¿Qué hace esto básicamente? Agarra el arreglo, que era 5, ¿sí? 5, 4, 3, 4, por ejemplo, y lo que hace es convierte esto en números aislados. 5, 3, 4. Y se fija cuál de estos, ¿sí? Es mayor. Y luego lo que hace es darte el mayor. Entonces, una vez que obtenemos el mayor, como en este caso va a representar la hipotenusa, lo vamos a guardar en una variable que la podríamos denominar C, por ejemplo. Bien, acá estaría entonces guardado nuestro valor 5. Entonces podemos decir que C en este momento vale 5. Ahora, ¿qué es lo otro que quiero hacer? Quiero filtrar del arreglo de enteros los otros dos que no son 5. Entonces podría decirle que quiero entrar hasta integers y quiero hacer un filter. Y quiero filtrar cada número que haya ahí adentro, o cada entero, ¿sí? Cada int que haya ahí adentro, que sea ese int distinto de C. Porque C es 5 y yo quiero el 3 y el 4. Esto me va a dar un nuevo arreglo, ¿sí? Esto me va a dar un nuevo arreglo sin el 5, o sea, 3 y 4. Entonces puedo guardar una variable que, por ejemplo, la podría llamar, supónganse, catetos, ¿sí? Entonces, esto es un arreglo de catetos, ¿ok? Entonces, ahora, ¿qué quiero hacer yo? Voy a destructurar ambos elementos del arreglo de catetos. Voy a decir, yo sé que catetos, ¿sí? Contiene, por un lado, A, que sería, da igual cuál sea, de hecho, 3 o 4, y B, que es 3 o 4. ¿Bien? Entonces, una vez que ya destructuré ambos valores de adentro del arreglo de catetos, ya puedo hacer mi operación de retorno, donde le digo entonces A elevado al cuadrado más B elevado al cuadrado, quiero saber si es igual a C elevado al cuadrado. Y listo, ahí lo tendríamos. Entonces, ¿cómo sería esto? Repasemos. Yo sé que C es, vamos a ponerlo acá, sé que C es 5 en este momento, ¿sí? Y sé que el arreglo de catetos es arreglo de 3,4 o, ¿sí? Arreglo de 4,3. Nos es indiferente. Entonces sabemos que luego extraemos, ¿sí? De acá adentro cada uno de los valores. Por ejemplo, A igual a 3, B igual a 4 o, ¿sí? A igual a 4, B igual a 3. Nos es indiferente. ¿Bien? Y luego, ¿qué hacemos? Revisamos si A, sea cual sea, elevado al cuadrado, más B, sea cual sea, elevado al cuadrado, es igual a 5 elevado al cuadrado. ¿Bien? Si esto se cumple, nos va a dar verdadero. Si no se cumple, nos va a dar falso. Y justamente lo que nosotros queremos saber es si esto se cumple o no se cumple. Entonces, revisemos acá el test, a ver si esto da bien. Vemos que pasa el test y vamos de vuelta y vemos que pasa de vuelta. Pero esta no es la única forma en la que pueden resolverlo. Si bien no voy a mostrarles todas las 1000 formas que hay para resolverlo, hay una en particular que me gustaría resaltar, que es una forma en la que lo podemos resolver con el método sort, ¿sí? Que es el método para ordenar elementos en un arreglo. Fíjense que yo acá, para poder extraer el mayor y separarlo de los menores, lo que tuve que hacer es, por un lado, buscar el máximo y luego filtrar los que no son el máximo. ¿Bien? Entonces, esto es como mucho código, ¿no? Tomar el más grande, filtrar los más chicos, estructurar los elementos individualmente. Entonces podemos utilizar algo distinto. Vamos a utilizar un método para ordenar elementos en un arreglo porque los queremos ordenar de menor a mayor. ¿Por qué? Porque sabemos que los dos primeros van a ser los más chicos y el último va a ser el más grande. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Integers, ¿sí? En el arreglo ese, .sort. Pero ¿qué pasa? Si usamos sort así nomás, cuando ordena, no ordena bien. ¿Por qué? Porque si yo tuviera un arreglo, por ejemplo, que fuera, no sé, 1, 10, 2, 3, 30, ¿sí? Ustedes pensarán, bueno, ¿cómo ordena
esto el sistema? Lo debería ordenar según la lógica 1, 2, 3, 10, 30. Sin embargo, lo ordena así como está acá. ¿Por qué? Porque lo que piensa es, ok, esto arranca en 1, esto también arranca en 1, listo, estos dos van primero, este arranca en 2, este en 3 y este en 3, entonces estos van juntos. Es decir, ignora qué tan grande es el elemento y lo único que le importa es el primer dígito. Se fija cuál es el primer dígito y ordena según el primer dígito. Entonces, si hubiera un 100, el 100 aparecería acá. Y eso no es lo que queremos. Nosotros querríamos que lo ordene, ¿sí?, teniendo en cuenta qué tan grande es el número, independientemente, ¿no?, del primer dígito. Para eso, lo que podemos hacer con el sort es meterle una función callback que nos diga, por ejemplo, yo quiero que me ordenes revisando número con número aledaño. Por ejemplo, si yo tengo este arreglo de vuelta de 1, 10 y 2, yo quiero que revise estos dos, se fije cuál es más grande y los ordene. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera 10 y 1, se fija que 10 es más grande que 1 y me lo ordene. Entonces ahora me cambie esto de lugar. Y luego revisa entre estos dos, a ver cuál es más grande. Y ahora me los cambié de lugar y me los reordene. Eso es lo que yo quiero. Entonces, lo que va a esperar esto es una función, ¿sí?, que lo que va a decir es, bueno, dame un A y un B, que serían el elemento 1 y el elemento 2 a revisar, cuando agarras de a pares. Y lo que quiero que es que me retornes, ¿sí?, el orden de A menos B. ¿Qué significa A menos B? Bueno, cuando yo quiera hacer una revisión entre dos elementos, si yo al elemento A le resto el elemento B y me da menos de 0, significa que el elemento B es mayor que el elemento A. ¿Por qué? Pues supónganse esto. Si yo tengo el elemento A que es 1 y le resto el elemento de B que es 10, ¿cuánto me va a dar? Esto me va a dar menos 9. Esto significa, entonces, que el elemento B es más grande que el elemento A. Porque si no, no daría negativo, daría positivo. Piénselo al revés. Si esto fuera 10 y esto fuera 1, 10 menos 1, ¿cuánto me da? 9 positivo. Entonces estamos de acuerdo que A es mayor que B. En el otro caso, B es mayor que A. Entonces le decimos, ordénamelo de tal forma, ¿sí?, que cuando revises dos elementos, ¿sí?, me pongas al más chico primero y al más grande después. Bien. Y entonces esta forma ordenada la podemos guardar en una variable que la podríamos llamar menor a mayor, por ejemplo, ¿no?, por ponerle un nombre, ¿sí? Por la cara o por la cámara no se ve, así que lo voy a bajar ahí. Y ahora que lo tenemos ordenado, ya podemos hacer simplemente la operación. ¿Por qué? Porque sabemos que A es el más chico, que B es el del medio, y C, en cuyo caso sería la hipotenusa, es el tercer valor del arreglo ordenado, sería la hipotenusa. Entonces simplemente le digo, retorname menor a mayor en posición 0, que sería el primer valor del arreglo, elevado al cuadrado, más, podemos copiar esto de vuelta, pero ahora con la posición 1, y esto, revisar si es igual a la posición 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque si lo tenemos ordenado y ahora nos queda 3,4,5 porque lo ordenamos con el sort, significa que en la posición 0 está el 3, en la posición 1 está el 4 y en la posición 5 está el 5 porque lo ordenamos de menor a mayor. Entonces fíjense que nos quedó muchísimo más cortito que la versión anterior, porque nos ahorramos tener que agarrar el más grande, filtrar, ¿no? Simplemente ordenamos de menor a mayor. Y como sabemos que el arreglo es de 3 elementos, pues simplemente lo vamos ingresando a cada valor por medio de sus posiciones. Y listo. Así que si revisamos ahora si nos quedó, fíjense que queda bien, lo revisamos de vuelta y pasa. Muy bien. Llegamos al final de la lista bronce y estos 3 ejercicios que les voy a dar ahora son los últimos 3. Si logran resolver estos últimos 3, ya están listos para pasar a la lista plata. Entonces, vamos a ver estos últimos 3 ejercicios, que son Is this my tail? Que básicamente consiste en arreglar esta función para que ande bien, ¿sí? Entonces, este va a ser el primer ejercicio que tienen que resolver. El segundo ejercicio va a ser class y classes. En este ejercicio, siendo el único ejercicio de clases que va a tener esta lista, solo tienen que completar esta clase con las instrucciones que aparecen a la izquierda. Y por último, el último ejercicio es Is the string uppercase, en el cual tienen que al prototipo
del constructor cadena, insertarle un método llamado isUpperCase que nos diga si la cadena que estamos evaluando está toda en mayúscula o no. Y estos son los últimos 3 ejercicios. Recuerden que los enlaces se encuentran en la descripción de este video. No olviden dejar un like, un comentario, un me gusta para ayudarme un poquitito a crecer. Y nos vemos en el próximo y último video de la lista bronce. Que la fuerza los acompañe.